Nada de nosotros sin nosotros, que es como siempre tener en el centro a la persona con discapacidad y a lo que esa persona necesita en ese momento. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otra entrega de entrevistas. En este caso, desde hace mucho yo que no grababa, con Maca, bienvenida también. Te voy a pedir que te presentes a cámara. Bien, yo soy Macarena Naya, tengo 30 años, soy profe de educación especial, soy licenciada en educación especial, también soy acompañante terapéutica y diplomada en autismo. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Bueno, un poco lo que nos trae a esta entrevista son un poco tus profesiones. Porque bueno, hablábamos antes fuera de cámara que suele haber mucha confusión entre algunas de ellas. ¿Podrías contarme cuál es el rol de un acompañante terapéutico? Bien, un acompañante terapéutico es un agente de salud, ¿sí?, que va a trabajar con personas que estén en situación de vulnerabilidad, personas que estén atravesando algún tipo de adicción, personas con discapacidad, y lo van a acompañar desde un ámbito vivencial, desde lo cotidiano que viven. El AT, digamos, no trabaja solo, trabaja siempre en equipo, en un equipo interdisciplinario, y a la vez es coordinado por un psiquiatra, un psicólogo, y siempre es como un nexo, ¿sí?, que trabaja de modo artesanal, focalizado, y que va llevando la info, ¿sí?, que se traslada a su usuario, a la persona que acompaña, y al equipo terapéutico. Él va haciendo como ese nexo comunicativo. Y a la vez trabaja a través de diferentes funciones, es decir, lo acompaña a transitar crisis, suele ser un modelo relacional positivo, suministra medicación que es recetada por un profesional idóneo, y también lo acompaña mucho desde lo emocional. ¿Sí? Bien. Y en contexto de las confusiones que te decía, ¿qué diferencias hay entre un acompañante terapéutico y digamos, el rol en sí del educador o la educadora especial? Bien, un profe de educación especial es un agente que es meramente educativo, ¿sí? Él es transversal a todo el sistema educativo, es decir, que desde lo privado, por ejemplo, puede ser contratado por una familia y puede acompañar a la persona con discapacidad durante toda su trayectoria escolar, ya sea a nivel inicial, en nivel primario, en nivel secundario, e incluso también que estas acciones se hagan extensivas a su vida laboral, ¿sí?, acompañando un proceso de intermediación. Creo que lo más importante de esta distinción es que el docente de educación especial es un agente educativo que puede hacer, ¿sí?, ajustes desde lo didáctico y desde el currículum. Digamos, él realiza o elabora un planeamiento educativo. Bien. En cambio, el AT acompaña con estas funciones que yo te contaba anteriormente. Bien, nombrabas el tema de la multiplicidad de miradas, ¿no? Lo interdisciplinar. Bueno, ¿qué aporta eso a las profesiones en las que vos Yo creo que, por ejemplo, en el caso de la educación especial, que es a lo que yo me dedico centralmente, nosotros no podemos trabajar en soledad, de manera aislada, trabajar a través de un equipo interdisciplinario. Cuando la comunicación está aceitada, te permite tener como una visión integral y holística de la persona a la cual vos acompañás, y al haber siempre mucha comunicación, es como que cada uno, digamos, va dando una postura desde su lugar, la psicóloga desde la condición psíquica, el acompañante terapéutico desde lo vivencial, desde lo que se hace en el contexto hogareño o comunitario también, el profe de educación especial o la DAI, por ejemplo, lo hace desde el ámbito educativo, y bueno, la psicopedagoga lo mismo. Entonces creo que es lo rico, lo valioso es cómo se encuentran todas esas miradas y se van resignificando en base a objetivos, ¿sí? Porque siempre miramos a la persona con discapacidad que vamos a acompañar y cómo mejorar su calidad educativa y su calidad de vida, y en eso también su participación en el entorno, que es lo más importante. Claro, sí, son muchas aristas que cubrir. Hablábamos también cuando hice la entrevista con Vanessa Ratalino, que es jueza de paz, también mucho, ¿no?, esto del trabajo interdisciplinar, cuando hablábamos con Evangelina Checopar sobre su hija y demás, siempre como recalcando mucho la importancia y la participación de distintos profesionales, ¿no?
No, y también esto, que yo siempre cuando a mí la riqueza del trabajo en equipo es que vos al pasar, digamos, acompañando institucionalmente, tanto a una escuela, porque vos cuando acompañás a un estudiante, ¿sí? Te inmiscuyes en la vida institucional o en la cultura de una escuela, entonces, bueno, estás en interacción con los estudiantes y también a la vez como que sos un agente que va llevando la comunicación de las cosas que pasan y al equipo, ¿no? Entonces es como esto, cada uno te aporta una mirada distinta que a vos te resignifica en tu trabajo diario, entonces eso es como lo más importante, que no se puede solo. Bien. ¿Qué es lo que te impulsa o te inspira de tus profesiones? O sea, que te impulsa a seguirlas cada día, ¿no? Yo creo que yo tuve 2 situaciones que me marcaron mucho por el hecho de la elección de esta profesión. Primero que yo cuando iba a segundo o tercer año del nivel secundario íbamos a hacer en ese momento lo que se llamaban jornadas de integración, ¿sí? Hoy la educación especial está sufriendo ciertos cambios de paradigma que son esto de tener distintos lentes con los cuales mirar la realidad. Entonces ahora hablamos de la inclusión, ¿sí? Trabajamos sobre eso hacia la convivencia. Pero en ese momento íbamos a compartir en esta jornada de integración espacios con los estudiantes, ¿no? Y a mí eso vivencial, ese codo a codo, estar con ellos y hacer actividades me encantó. Y además que yo cuando iba al primario tenía un compañero que yo en ese momento no me daba cuenta, pero él a lo mejor necesitaba de ciertos apoyos y él siempre estaba al lado mío, entonces era yo quien lo ayudaba. Primero esas 2 cosas creo que me marcaron así como para decir, bueno, yo sé que lo mío va por acá, que es por este campo. Y también algo muy importante que a mí como que las causas sociales me mueven mucho, son un motor para mí y lo que te permite la educación especial es como tener un marco teórico que es funcional para que vos seas agente de cambio, ¿no? Esto de explicar, bueno, cuál es la condición con la que convive una persona, cuáles son sus características y a la vez qué apoyos va a necesitar. Porque desde el paradigma social nosotros ponemos la mirada en el contexto y las oportunidades de participación que este contexto brinda. Entonces eso siempre me movió, digamos. Bien, sí, hermoso, como una pasión, algo sí, cuando vos sabés que es por ahí. Yo sé que es por ahí, digamos. Sí. Y ahora un poco también me gustaría saber cuáles son como estos desafíos a los que o te has enfrentado o te enfrentás, que digo, no son negativos, pero sí son los que, a diferencia quizá de lo que te impulsa o te inspira, son los que te sacan de la zona de confort un poco, ¿no? Bien. Y quizás de esos tenés muchos, ¿no? Porque siempre trabajando con lo social se tienen muchos desafíos. Sí, yo creo que por ahí uno de los desafíos más importantes que tenemos como profesionales es esto de tener la capacidad de reinventarnos, ¿sí? Porque en esto de acompañar a los profes en la bajada, en la transposición didáctica que se hace con un estudiante, nosotros miramos todo el contexto y todo lo escolar y a veces uno va construyendo experiencias en el andar y lo que funcionó para un estudiante o para un grupo o una dinámica no funciona para el otro. Entonces creo que hay como 3 pilares fundamentales, que primero es como el conocimiento académico, que eso es lo que te sostiene y te permite tener como soltura para buscar. Como que la curiosidad también para mí es un motor de búsqueda muy importante porque yo, bueno, leo mucho, es algo que me gusta. Y bueno, después esto, o sea, nunca dejar de intentarlo. Sí, tal cual. Y estar siempre ahí a la vanguardia a ver qué se puede innovar, qué se puede hacer. Creo que es uno de los desafíos más importantes, es como poner el conocimiento al servicio de los demás, del contexto, y que eso te sirva para generar soluciones creativas a problemas que son divergentes. Es decir, que hay como diferentes perspectivas para poder resolverlo. Bien, sí, porque como te decía, lo complicado de trabajar en lo social, lo digo porque a mí también me gusta leer mucho y demás, lo complicado de trabajar en lo social, la importancia de la capacitación en esto, porque como decía, es muy dinámico, todo va cambiando, se va renovando, y bueno, y la complejidad de trabajar con el recurso humano en sí, ¿no? Sí, y después también algo que a mí me gusta mucho es trabajar en equipo, dialogar con los profes, con la familia de los estudiantes, y es también saber que el otro, sea profe, sea un compañero, sea un estudiante, me puede como traer otra perspectiva. Entonces yo tengo que estar receptiva a eso y digamos, y yo considero desde mi experiencia personal
que no hay posibilidad de que eso no te dé otros lentes para mirar o no te atraviese, digamos. Sí, que no sea enriquecedor. Tal cual. Sí. ¿Con qué condiciones trabajas habitualmente y cómo definís los objetivos, digamos, de ese acompañamiento? Bueno, con las condiciones que trabajo, digamos, habitualmente, ahora actualmente en su mayoría es autismo y también acompaño a estudiantes que tienen trastorno por déficit de atención con hiperactividad, digamos, pero considero que actualmente estoy como más ligada al autismo. Bien. Y en realidad, digamos, lo que nosotros hacemos, siempre tenemos en cuenta o bueno, dialogamos mucho con la familia, porque generalmente son ellos primero, digamos, quienes nos convocan. Entonces, en base a eso establecemos como un encuadre, ¿sí?, de cómo va a ser nuestro trabajo, cuántos días vamos a ir, ya sea a la escuela, si es, por ejemplo, de DAI, de Docente de Apoyo a la Inclusión, o si es en el caso de AT, digamos, dónde se va a hacer ese acompañamiento, en qué franja horaria va a ser, porque eso después en el día a día es como lo que te va a sostener, digamos. Tu encuadre es lo que le da sentido al accionar. Y en el caso, por ejemplo, de la DAI, se hace una valoración pedagógica en contexto. Nosotros observamos al estudiante que está dentro de un grupo clase, ¿sí? Y ahí vamos estableciendo como, bueno, a través de una observación, diferentes cosas que hay que trabajar. Después también las llevamos al equipo para ir acordando con cada actor, porque siempre vemos al estudiante en contexto. Y en base a eso, o a lo que surja de esa valoración, nos vamos comunicando con los profes, vamos estableciendo líneas de acción, pero siempre todo es en equipo, digamos. Y lo importante también es que establecemos plazos, ¿sí?, para volver a hacer como revisiones de lo que se viene haciendo. Bien. ¿Cuáles son, a ver si pudiéramos decir en términos generales, las inquietudes quizás de las familias con las que vos dialogás? No, ellos, bueno, siempre en relación a lo que se proponen, cuando te convocan para trabajar, bueno, te convocan para qué te están llamando, o sea, te cuentan para qué te están llamando, y bueno, ellos quieren, primero, en su mayoría, siempre a través del discurso, que sean autónomos, que a veces esa autonomía puede ser con apoyo y puede ir siendo de manera gradual una autonomía total, y después también que puedan ser lo más autónomos posible y que Pose, al ser una localidad pequeña, nos permite también esa autonomía de decir, bueno, va a la escuela, viene solo, y a la vez que esos aprendizajes que él va construyendo en el caso de la DAI en la escuela sean funcionales a él, a lo que él necesita y a la vida diaria, digamos, que se pueda desenvolver y que sea autónomo. Entonces, se van tejiendo redes, ¿sí?, en relación a eso. Y en el caso del acompañamiento terapéutico, bueno, uno tiene una entrevista así con la familia, como bueno, un espacio de diálogo para establecer el encuadre. Y a mí, en los casos que me han llamado, es siempre para trabajar a través de la función del ocio y lo comunitario. Bien. Es decir, a través de sus intereses, ir trabajando cuestiones que tengan que ver con el ocio de la persona. Entonces, en base a eso, a veces se hace en un espacio hogareño, que suele ser mi casa, y si no, bueno, salimos a lo comunitario. Depende de lo que sea funcional para esa persona en ese momento, para ese usuario. Bien, algo que me gustaría preguntarte es ¿cuál es tu mirada de la discapacidad, sobre la discapacidad? Mira, como te digo, siempre me gusta leer y demás, pero hace desde el 2008 que Argentina ha ratificado, digamos, su intención a pertenecer a la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y desde ahí nosotros partimos de un enfoque social y desde derechos, en donde, digamos, se concibe la discapacidad como producto de la interacción de las características de la persona en relación con el contexto y las oportunidades que el contexto le brinda. Entonces yo considero que la discapacidad no es un desafío individual de la persona, sino que se va a dar en relación a las oportunidades que el contexto le brinde para participar, tanto sea en lo educativo, en lo deportivo, en lo social, en lo comunitario. Entonces desde ahí nos paramos. Y siempre pensando en esto, ¿no? Nada de nosotros sin nosotros, que es como siempre tener en el centro a la persona con discapacidad y a lo que esa persona necesita en ese momento. Bien, relacionado un poco con esto de las oportunidades y demás, quería preguntarte un poco qué te genera o qué sentís vos al trabajar cotidianamente con personas para las cuales el mundo, vamos a decir, no fue diseñado.
ya que vemos todo el tiempo que hay muchísimos intentos, obviamente, de profesionales como vos, de las instituciones educativas, por el tema de la inclusión hacia la convivencia, pero también vemos que por ahí cuesta mucho, ¿no? El hecho de que ciertas personas se olviden de una parte de la sociedad importante, o sea, que es parte de la sociedad misma, ¿no? Y que por ahí esas oportunidades se coarten por estas cuestiones que faltan, o sea, ¿qué genera en vos eso? Bueno, eso, digamos, este desafío, porque sí es un desafío, es algo a lo que por ahí yo y todas las personas que trabajamos en este campo nos enfrentamos. Yo creo que siempre hay que tener de vista que hay que tener paciencia, porque siempre trabajamos con otros que a veces no tienen los mismos conocimientos que nosotros, pero los necesitamos. Necesitamos contagiarlos porque son valiosos. Por ejemplo, en el caso de los profes de la escuela, ellos son súper valiosos, ellos por ahí, su mirada es súper importante para nosotros, porque nosotros solamente desde el rol de DAI, por ejemplo, estamos acompañando unas horas, entonces los necesitamos y necesitamos que estén codo a codo con nosotros. Yo creo que siempre lo más importante es no perder de vista al estudiante, lo que necesita, e ir de a poco con el diálogo, que yo creo que es una solución proactiva a muchas situaciones, ir estableciendo metas y esto de como contagiar al otro y hacerle saber que es un recurso humano valioso dentro de esta diada o de esta triada que se genera en la complejidad de lo social. Y muchas veces, por ejemplo, yo para trabajar todas estas cuestiones que vos decís que te generan, que en realidad a veces no es que el otro quiera hacer algo, sino que a veces por desconocimiento no se da cuenta o se le pasó. Entonces también uno aprende como ciertas herramientas de autocuidado y para poder seguir contagiando y trabajando con otros. Bien, bueno, hermosas tus palabras. Gracias por venir, me parecía como muy importante, bueno, a mí y a Belu, nos parecía como muy importante poder hablar de esto, poder aclarar estas dudas. Sentimos que la discapacidad es un tema del que se tiene que hablar y bueno, también es muy importante poner el foco en las personas que hacen posible justamente que estas oportunidades para las personas con discapacidades se den y que luchan por eso día a día. Así que bueno, te agradezco por estar acá. Y bueno, nosotros ya cerramos esta entrega de entrevistas y nos vemos la próxima.